Nuestra primera parada es la Plaza de la Constitución, el corazón de la vida local en Aranjuez. En el centro de la plaza destaca el monumento a Alfonso XII. Fue financiada por los vecinos en agradecimiento al rey por convertir el palacio en hospital durante el cólera de 1885. Y aquí se levanta el imponente edificio del ayuntamiento. Llegamos a la histórica Plaza de Toros de Aranjuez, inaugurada en 1797 por Carlos IV. Es uno de los cosos taurinos más antiguos y monumentales de España. La capacidad de esta en el momento de su construcción era de 9.000 espectadores, cuando la población, según el censo entonces, era de 4.226 personas. Hay 12 puertas de entrada al público que están comunicadas con el interior a través de 10 escaleras y 3 galerías. Los reyes acceden al palco real por una escalera y una puerta privada. Y cruzando la ciudad nos encontramos con el imponente río Tajo, el verdadero motor de vida de Aranjuez. Este cauce no solo regala un paisaje espectacular, sino que sus aguas fertilizan los huertos y dan vida a los famosos jardines reales. A las orillas del río se extienden las legendarias huertas de Aranjuez, famosas desde hace siglos por la calidad de sus tierras. De aquí salen los productos estrella de la región, como los riquísimos espárragos y los célebres fresones. A las afueras de la ciudad descubrimos la Azuda de la Montaña, una impresionante obra de ingeniería hidráulica del siglo XVIII. Esta monumental noria aprovechaba la fuerza de la corriente para elevar el agua y conducirla a través de un precioso acueducto de ladrillo con 12 arcos de medio punto. Nos adentramos ahora en los sotos históricos. Estos majestuosos paseos arbolados conectaban los cultivos y la naturaleza a orillas del río, creando líneas perfectas que hoy en día forman avenidas de ensueño. Llegamos al histórico Puente de Barcas, la mítica puerta de entrada a la ciudad desde el siglo XVI. En su pasado, este emblemático paso contó con una impresionante estructura de hierro y estuvo decorado con varias estatuas monumentales. Hoy en día sigue siendo un cruce clave que conecta el casco histórico con los majestuosos jardines y el palacio. Frente a nosotros se despliega la Plaza de San Antonio, donde nos recibe la Fuente de la Mariblanca. Los arcos forman parte de las galerías porticadas neoclásicas. Pasear por debajo es toda una vuelta al pasado, un viaje directo al siglo XVIII, donde cada paso resuena con la historia de la corte. Destaca también la bellísima Real Capilla, un templo del siglo XVIII con una singular fachada circular y arcos señoriales. La plaza en general forma una de las postales monumentales más elegantes y simétricas de todo el Real Sitio. A un costado del Palacio Real se levanta la monumental Casa de Oficios y Caballeros, con su impresionante patio, un espacio rodeado de arcos y ladrillo visto. Sirve en la actualidad como sede de los juzgados de Aranjuez. Viajamos ahora hasta el Real Cortijo de San Isidro, una explotación agrícola creada para modernizar el campo. En el corazón de esta pedanía destaca su hermosa ermita neoclásica dedicada a San Isidro Labrador. Nuestra siguiente parada es la espectacular estación de ferrocarril de Aranjuez. Vio nacer en el siglo XIX al mítico Tren de la Fresa. Hoy en día combina esa nostalgia histórica con el ir y venir de los viajeros actuales. El Jardín del Príncipe es un auténtico santuario de naturaleza e historia. Acoge el romántico estanque de los Chinescos, con sus bellos pabellones flotantes, además de albergar el Museo de Falúas Reales y la refinada Casita del Labrador. Un oasis donde ver de cerca pavos reales, ardillas y patos en total libertad. El recorrido nos lleva ahora al refinado Jardín del Parterre, un bellísimo espacio de estilo francés que destaca por sus cuidados diseños florales y la majestuosa fuente de Hércules y la Hidra.
A la espalda del Palacio Real descubrimos el simétrico Jardín del Rey, con bustos de mármol y la estatua de Felipe II. Avanzando y cruzando un pequeño puente sobre el cauce del río Tajo, se accede al histórico Jardín de la Isla. Un oasis de inspiración italiana, rodeado por el agua que invita a perderse entre sus frondosos paseos arbolados y su espectacular serie de fuentes mitológicas, donde es verdaderamente relajante dejarse llevar por el sonido constante del agua y el fluir del río. La Fuente del Niño de la Espina nos da la bienvenida. Aquí nos esperan largos paseos rodeados de árboles centenarios, flores de temporada y una exuberante vegetación que invita a perderse. La cascada de las Castañuelas sorprende por su diseño geométrico de piedra, creando un juego de saltos de agua único en todo el jardín. Llegamos al encantador Jardín de la Princesita, diseñado en el siglo XIX para la infanta Isabel. El Teatro Real Carlos III es el gran emblema de la cultura en Aranjuez. Muy cerca, la Fuente de Cervantes rinde homenaje a la literatura, en una villa cuya belleza inspiró las melodías universales de Joaquín Rodrigo y los evocadores lienzos de Santiago Rusiñol. Terminamos frente al espectacular Palacio Real. Admiramos la simetría de su fachada principal, la elegancia de su perspectiva lateral y la belleza de su entorno, el gran corazón monumental que define el alma de este real sitio.